Presidente, sí, ante la pregunta que había, o mejor dicho, la propuesta que había planteado el congresista Mulder en el sentido de que pudieran haber ya personas sentenciadas que podrían servir de colaboradores eficaces, que quizás no para la reducción de la pena, sino para el cambio de el sistema del cambio penitenciario, ¿no? Irse a otro establecimiento. La ministra dijo que sí podría acogerse porque en la disposición complementaria transitoria se señalaba, pero aquí dice disposición complementaria transitoria única, aplicación para los procesos en trámites. La presente norma se aplica también a todos los procesos en trámite a la fecha de su entrada en vigencia. Entonces, lo que nosotros debemos entender, que si bien es cierto en materia penal, se puede aplicar retroactivamente cuando favorece en este caso al reo, pero si es en trámite, entonces ya no podría acogerse, ¿no?, aquella persona que ya tiene sentencia firme y ejecutoriada. Entonces, ¿cómo podría esto ser incorporada a lo que ha propuesto el congresista Mauricio Mulder? Gracias, presidente. Para que responda, ministra. A ver, lo que pasa es que son dos preguntas distintas, congresista Beteta, con todo respeto. El congresista Mulder hizo dos preguntas. Una era referida a si es que podía acogerse una persona sentenciada de manera que pudiera ser un incentivo. Y la otra pregunta que hizo fue qué pasaba con las personas que querían colaborar y que ya no estaban, o sea, antes de esta norma ya habían sido, por ejemplo, privados de libertad. Entonces, la primera respuesta del congresista es exactamente la que usted ha dicho. Se pueden acoger porque la norma se aplica hoy para todos, pero además la norma señala en el artículo 478.3, si la colaboración se inicia con posterioridad a la sentencia, el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, previa celebración de una audiencia privada en los términos del artículo anterior, podrá conceder la remisión de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena, la conversión de la pena privativa de libertad. O sea, de lo que se trata es de abrir. Obviamente todavía no somos tan audaces como las propuestas que ha hecho el congresista, de que incluso porque la madre, que es el supuesto que a mí me queda claro porque lo vivo todos los días, que la madre convencida de que el hijo ha sido víctima de una mano perversa que lo ha llevado por el camino del mal, quiere dar información de cómo es que su hijo terminó metido en esto y dar los nombres, y eso podría reducir la pena del hijo. Digamos, eso es ambicioso, no existe, pero no tiene por qué no evaluarse. O sea, en el marco de lo que estamos haciendo, de la necesidad de reducir la criminalidad con la mayor información que se pueda, sin generar impunidad. Pero sí, las dos preguntas, los dos supuestos, el de usted y el del congresista Mulder, están hoy comprendidos en la norma. Sí. Continúe, congresista García Belaunde. Presidente, yo quisiera tocar un poco, saludando a la presencia de la ministra, recordarle que es ministra, que no es parlamentaria, y por lo tanto vamos a hacer los diálogos más cortos, digamos, ¿no? Más cortos, ¿no? Con preguntas y respuestas más cortas, porque si no nos quedamos acá hasta mañana. El decreto de urgencia 003, ¿quién lo ha hecho? ¿Qué estudio de abogados lo ha hecho? Usted habló a través de la presidencia siempre, presidente, de que esto no tiene nombre propio, referente a supongo, al decreto legislativo 1303. Claro, no tiene nombre, pero ¿tendrá nombre corporativo? ¿Algún estudio de abogados, por ejemplo? ¿Quiénes son los que han hecho este decreto? Porque este decreto parecería que tiene, que cumple algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, es un decreto que habla 10%, dice, los que tengan capital mayor a 10%. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 11, 12, 13, 15, 14, 5, 6? ¿Por qué no? ¿Será acaso porque Graña Motero tiene 18? O sea que está incluida, pero JJC tiene 7, ICSA tiene 5, en los tramos 2 y 3 de la Interamérica del Sur. O sea, significa que Graña Motero sí está incluida en el decreto, pero están excluidos las otras dos, JJ Camet e ICSA. ¿No será entonces, por eso que le pregunto, quién hizo el decreto? ¿De dónde viene? ¿De qué mano viene el decreto? Para que responda, ministra. Yo quiero agradecer la pregunta del congresista Víctor García Belaunde.
de esta mano, señor congresista. Fuimos un grupo de trabajo que trabajó a partir de la constatación de un hecho, y es que se necesitaba dar una respuesta ante el riesgo inminente de que el dinero podía salir del país en cualquier momento. Esto no estaba sujeto a la colaboración eficaz que pudiera estar haciendo el señor Barata o el señor Odebrecht o quien fuera. La constatación era que el dinero de algunas empresas que ya habían aceptado responsabilidad fuera del Estado podía salir del país en cualquier momento. No hemos sido los únicos. La SUNAT también ha actuado rápidamente y ha trabado un embargo hasta que se determinen algunas controversias que tienen pendientes. Porque una vez que el dinero sale del Estado peruano y tiene que pagar compromisos asumidos con Brasil, con Suiza o con Estados Unidos, ya la posibilidad de que nosotros lo recuperemos no existía. Lo hemos trabajado un conjunto de personas, yo he participado en todos los debates. Los que hoy estamos representados en la Comisión de Lineamientos, se han pedido consultorías adicionales, informes adicionales, pero hoy se están trabajando los lineamientos con expertos del Ministerio de Economía, con expertos del Ministerio de Justicia, pero sobre todo con los directamente implicados, que son, por ejemplo, en este caso el secretario de la Secretaría Técnica. Es interesante también, congresista Belaúnde, decirle que este 10% es el estándar OCDE. No nos lo hemos inventado. Ahora, habría que preguntarle a OCDE qué criterios aplicó para establecer ese estándar, pero nosotros lo que hemos hecho es tomar un estándar internacional. Esta norma puede ser mejorada, por supuesto, congresista Belaúnde, no lo dudamos. De hecho, en el momento de hacer los lineamientos que estamos en ese trabajo, nos vamos encontrando con que hay gente que no le quiere pagar hoy a los proveedores locales, aunque no esté en la lista de los impactados o en el artículo 2. Y eso es parte del temor que se genera con una norma de esta naturaleza. Pero no podíamos permitir y no vamos a permitir que la plata salga del país hasta que hayamos garantizado el pago de la reparación civil. Y les tocará a ustedes, a la hora de hacer la norma que supere la temporalidad, hacer los correctivos que consideren. Bueno, presidente, gracias por la respuesta, pero no me la ha contestado. ¿Por qué 10? Porque la OCDE, pero la OCDE no habla de casos de corrupción. El tema de la OCDE no es un tema de corrupción. Aquí estamos hablando de un tema totalmente diferente. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué todos no están incluidos? Porque acá estamos viendo que solamente se incluye a Graña y Montero. Las otras consorciadas están afuera del decreto. O sea, pueden hacer lo que quieren, porque están afuera. No llegan al 10%. Llegan a 7, a 5, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 10%? ¿Qué estudio técnico, económico, jurídico sostiene este 10%? Es un tema de corrupción y es un tema muy grave. Entonces yo digo, ¿por qué 10%? Acá hay empresas que no están incluidas y son igualmente culpables, presidente. El caso de ICSA, y lo sabe la colega Perestello porque ha sido congresista muy destacada, por supuesto, como congresista, como ministra estamos viéndolo recién ahora, ¿no? Vamos a ver si claro, es la famosa ley de Peter, presidente. El hecho de que seas bueno para una cosa no significa que seas bueno para la otra también. Entonces aquí es diferente, ¿no? Una buena parlamentaria no necesariamente tiene que ser una buena ministra y viceversa. Entonces, en fin, esperemos que en caso que esta ley no se aplique. Pero en todo caso, estamos viendo que acá en el caso de ICSA, por ejemplo, presidente, el caso de ICSA es una empresa corruptora. Ya participó en la vía expresa del Callao. Y nos enjuició, nos llevó al CIADE, ICSA, con los argentinos, con Vial, nos llevaron al CIADE, esta empresa. Y ahora resulta que está fuera del decreto. O sea, puede hacer lo que quiere. Entonces, presidente, sí, la verdad que me preocupa. No sé si quiera contestarme o sigo con la siguiente pregunta, presidente. Sí, perfecto. Y después hay otras cosas que yo veo que son... Bueno, yo entiendo que la ministra acaba de decir que hay que perfeccionarlo. Sí, ya lo dijo Bruce. Dijo Bruce, a los 4 días que salió el decreto, dijo, no, hay que cambiarlo. Ya lo dijo Bruce, que no es abogado. Y entiende las cosas de otra manera, evidentemente, porque no es abogado, no tiene un criterio jurídico, pero hay un criterio acá también económico y comercial. Otra cosa que me preocupa del decreto, presidente, es que permite a las supervisoras ser contratadas directamente.
permite a las supervisoras que sean contratadas directamente. Las supervisoras son las que cuidan el dinero del Estado. En el caso de Chinchero hemos visto cómo la supervisora es Grañe Montero, que es una empresa que está con problemas de corrupción, están denunciados, etcétera. O sea, permiten acá, facúltese excepcionalmente a las entidades del Estado para contratar directamente el servicio de supervisión para fines... ¿Cómo? A ver, voy a repetir otra vez. Facúltese excepcionalmente, presidente, a las entidades del Estado para que contraten directamente el servicio de supervisión. Es una cosa muy grave, presidente. Por eso, insisto, yo entiendo la buena fe de la ministra, lo entiendo y la aprecio, no dudo de su capacidad y de su honestidad, no lo dudo, presidente. Pero, ¿qué colaboradores han traído este texto? Que ayudan a las supervisoras a ser elegidas a dedo. Y las supervisoras son parte del problema. Las que hay en el Perú son parte de la corrupción. Están coludidas con los constructores y que no vigilan nada para el Estado y cobran entre 10 y 15%. 10 o 15%, presidente. Y que Ocitran, que hemos visto los audios de ayer de Ocitran, que es una vergüenza lo que ha pasado ayer, el día de ayer que hemos visto, que confirma lo que sostenemos siempre, que aquí se han coludido para una adenda que no es el tema del debate el día de hoy, pero Ocitran va a elegir a dedo, esos señores que están ahí, van a elegir a dedo. Como han elegido a dedo sin tomar en cuenta los informes de sus gerencias que son negativos, han elegido a dedo proseguir con un contrato que estaba muerto. Entonces, esos señores mismos van a elegir ahora a la supervisora a dedo también. Entonces, sí, nos preocupa, presidente. Nos preocupa, por ejemplo, también, presidente, que este decreto dura un año. Bueno, duró un año. O sea que detienen el dinero un año y al año y un día ya lo pueden sacar. También me parece raro y extraño porque como lo que decían acá los colegas Mulder y Beteta, estos juicios duran 4, 5, 6 o 7 años más. Y como hay abogados leguleyos que apelan y piden nulidades, pues esto se demora mucho más. Y entonces, ¿qué se hace con esto, presidente? Y acá hay otra cosa también que me preocupa, presidente. Cuando se cumplen las normas, se transfiere la empresa y el nuevo propietario no está sujeto a nada. No tiene ningún tipo de solidaridad. Y lo tiene que hacer pidiendo permiso al Ministerio de Justicia. Y yo le pregunto, insisto, presidente, yo le tengo mucho aprecio a Marisol Perestello, pero ¿qué sabe el Ministerio de Justicia de este tipo de cosas? ¿Qué sabe el Ministerio de Justicia? ¿Qué sabe la Ministra de Justicia de concesiones, de construcciones? ¿Qué sabe de autopistas, de aeropuertos, de puertos? ¿Qué sabe, pues, de mover cerros? ¿Qué sabe de eso? ¿Qué sabe de eso? Y ella es la que va del visto bueno, si se venden, si no se venden, si se quedan, si no se quedan, si se van o no, si van presos o no van presos, si devuelven o no devuelven. Eso me parece también, presidente, que es no sé por qué la ministra ha querido asumir esta responsabilidad. Yo en el caso de ella no lo hubiese asumido, que la asume el ministro de Transportes. Y Vizcarra, eso sabe mucho, de eso sabe mucho Vizcarra. Y puede ser censurado también. Entonces, presidente, sí me preocupa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se han excluido también de este dispositivo, presidente, para terminar, para no serla muy larga, porque sé que hay otros que quieren preguntar, ¿por qué se han excluido a los fondos mutuos? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio para elegir a los fondos mutuos? A los fondos mutuos, presidente, a los fondos de inversión, a los valores, a las compañías que invierten plata y que sacan plata, que hacen una pichanguita con nuestro dinero de este dispositivo. También me preocupa eso, presidente. Para que responda, ministra. Muchas gracias, congresista. Ratificando la invitación a los congresistas presentes a asistir a la sesión de la Comisión de Constitución donde se va a tratar en particular el D003. Sin embargo, no quiero no contestar las preguntas de los congresistas porque es legítima su preocupación. A ver, el estándar de OCDE es un estándar objetivo
que establece cuándo una empresa puede ser considerada vinculada o puede no ser considerada vinculada. Pueden considerarlo adecuado o no adecuado, pero tenía que haber algún criterio objetivo. Lo otro sí podría ser arbitrario. No perdamos de vista además que esta norma se aplica exclusivamente para dos supuestos: empresas que ya asumieron responsabilidad en el Perú o en el extranjero, o empresas sentenciadas. Y nosotros hemos incorporado a las que pueden ser consideradas dentro de este 10%, porque nos parecía que tampoco debiéramos de permitir que tuviéramos que esperar 4 o 5 años si es que ellas no quieren asumir su responsabilidad, en el supuesto de que así sea. Las empresas vinculadas me refiero. Respecto a lo señalado por el congresista Víctor García Belaúnde, le agradezco por supuesto su intervención y sus palabras. Como congresista y como ministra tendrá usted que interpretar mi silencio, dado que estoy obligada a no responderle por respeto a su investidura. Pero sí quisiera señalarle lo siguiente: yo no me puedo correr de las responsabilidades. Y la responsabilidad del 003 se refiere a mi función en el marco de la ley actual de la 1068 con relación a los procuradores del Estado. Es toda mi función. Yo no me voy a meter en temas que no conozco. El D003 se aplica para que se pueda retener reparación civil. ¿Quién? Lo hemos conversado con la congresista Beteta todo el inicio de esta sesión. ¿Quién es el responsable de fijar el monto de reparación civil? Los procuradores públicos. ¿De quién dependen los procuradores públicos, aun cuando sea en el marco de esta norma de independencia que se ha aprobado ya y que estamos reglamentando? Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces el MIJUS en la práctica lo que es quien recibe el documento de la empresa que quiere comprar y que ya llegó a un preacuerdo, y le dice a la procuradora: ¿quieren comprar? ¿Cuánto vamos a depositar en el monto del fideicomiso? Dígame usted el cálculo de la reparación civil de la empresa XX. Y la procuradora me dice 10%, 20%, no sé el monto, reserve usted el máximo, y en función de eso, ese porcentaje la empresa compradora lo deposita en el fideicomiso hasta que se determine el monto. Por eso es que he asumido esa responsabilidad, porque está en el marco de mis competencias y de mis funciones. Adicionalmente, sobre la vigencia del DU, congresista, es un año porque, como usted sabe, los decretos de urgencia son temporales, y precisamente por eso es que este tiene la vigencia un año, y por eso es que vamos a traerlo al Congreso para que pueda darse una norma en la que se podrán incorporar los supuestos que los legisladores consideren. Obviamente, cuando hemos trabajado los lineamientos y cada día que estamos trabajando con el DU, nos vamos dando cuenta de otros supuestos que pueden regularse en el marco del DU y otros tantos que no. En tanto nosotros protejamos el dinero para pagar la reparación civil de estas empresas que se lo podían llevar libremente antes de, hemos avanzado con el decreto de urgencia. Que se pueden hacer cosas distintas, por supuesto. Que el Poder Judicial puede sentenciar o se puede aplicar una sanción antes, en buena hora. Que se pueden llegar a acuerdos de reparación civil y cancelar el 100%, ojalá eso se dé. Congresista, lo dudo. Pero mientras tanto, como Ejecutivo, protegemos el dinero para que por lo menos eso no se pierda y se vaya a pagar otros compromisos en otros países y no en el Perú. Ratifico la invitación a los congresistas interesados en la exposición que va a haber en la Comisión de Constitución, que seguramente con mucho más detalle, pero no quería dejar de absolver sus dudas. Presidente, una pequeña precisión. O sea, entiendo que la ministra Pérez Tello nos dice que si tú tienes menos de 10% no has cometido delito de coima, no has sido cómplice de la coima. Pero si tú tienes más de 10% sí eres cómplice de la coima, porque Joe Barata ha dicho que todos sus socios sabían de las coimas. O sea, sabían de la coima el que tenía 5%, 7%, 8% o 15%. Y sin embargo, los que tienen a partir de 10% sí están dentro de la ley, y los que tienen menos de 10 no están dentro de la ley. Entonces, el delito es uno solo. Tú puedes tener 5% y eres cómplice de la coima con 5, con 15. ¿Por qué la diferencia? El de 15 sí está sujeto a la ley, el de 5 no. No entiendo esa diferencia, presidente. Estamos hablando de delitos. No estamos hablando de simplemente de criterios objetivos. Acá el criterio objetivo es clarísimo. Es objetivo e es imparcial. Los delincuentes son uno solo, chicos o grandes. Ministra, para que responda, imprecise, por favor. Sí, congresista, con todo respeto, yo tengo que hablar siempre en términos de presunción, excepto en el caso de la empresa Odebrecht, que ya aceptó responsabilidad y por lo tanto sí le puedes atribuir una responsabilidad que ya asumió. En todo lo demás estamos hablando de presunción, pero por la sola presunción, si eres una empresa vinculada
con los criterios OCDE con más del 10%, solamente te voy a aplicar el tema de la reparación civil aproximada. No te voy a aplicar nada más porque no puedo. Yo no tengo la potestad, y como Ejecutivo no tenemos la potestad de reemplazar al Ministerio Público. Por lo demás, el Ministerio Público y los procuradores tienen mecanismos procesales que por supuesto tienen que asegurar la reparación civil. Este DU es un complemento, es una medida de emergencia. ¿Por qué? Porque no podíamos esperar a que se llevaran la plata del Estado para poder actuar. Eso no era responsable. Nosotros esperamos que el agua llegue a su cauce regular y que se puedan fijar las reparaciones, incorporar los supuestos que se tengan que incorporar. Pero nosotros, por ejemplo, congresistas, no podemos hacer nada por su intermedio si en la Fiscalía no nos dan los nombres. Yo no me los puedo inventar, yo puedo saberlos, puedo haber cruzado información en periódicos. Es la Fiscalía la que me ha dado los nombres, algunos de los que usted ha mencionado, de las empresas que ya asumieron responsabilidad o hay delaciones en curso, y tanto en lavado de activos como en corrupción. Y a esas empresas se va a aplicar y eso va a ser público, por supuesto. Sí, presidente. Ese es para terminar nada más. Me pide Mulder una interrupción, presidente. ¿Se la doy o no se la doy a Mulder? Congresista Mulder, ¿tiene una interrupción? Sí me la va a dar, presidente. En ese sentido también, presidente, hubo crítica en el decreto legislativo, el decreto de urgencia 003, el que se estableciese que el alcance del mismo era solo para empresas condenadas y no para las que estaban en proceso y las que hayan admitido la comisión de los delitos. Hasta ahora creo que la mayoría de las empresas sigue sin admitir, las peruanas por lo menos, y tampoco han sido condenadas. Entonces, ¿no hay ahí una restricción muy severa? Y finalmente, presidente, añadiendo lo que ha dicho Karina Beteta, quiere tener una interrupción sobre lo mismo. Dígame, congresista. Sí, gracias, presidente. Sí, para que no salirnos de la misma idea. Sí, efectivamente esa es una preocupación, no solamente el haberse considerado el 10%, sino de la misma forma que ha considerado el congresista Mulder, porque acá señala expresamente que las empresas directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera. Pero, ministra, nosotros entendemos que usted pudo haberlo hecho esa parte técnica solamente al 10%, pero ¿por qué no se incluyeron a las consorciadas? Si el propio Barata en su declaración señala expresamente que las empresas consorciadas sí tenían conocimiento de las coimas que se pagaban y cada quien pagaba de acuerdo a cómo era su conveniencia y sus competencias. Entonces, debió de haberse ampliado, como usted dice, es el decreto de urgencia, si bien es cierto, es por un año la explicación, porque tiene vigencia un año. Sin embargo, si era para cautelar, ¿no? Usted dice cautelar los intereses del Estado, entonces hubiera también incluido a estas empresas consorciadas. Más aún, cuando Graña y Montero, que yo sepa, no es parte del accionariado de Odebrecht, o si es accionariado, si tienen parte de las acciones, si ellos también tienen sus acciones en Odebrecht, sí podría cogerlo esto, pero sabemos que no las tiene. Si bien es cierto, son parte del consorcio, pero no son accionistas de Odebrecht. Entonces, ahí un poco como que genera esta suspicacia que se habría dado este decreto de urgencia para favorecer a un grupo económico. Gracias, presidente. Presidente, para terminar, ¿es cierto todo lo que acá se ha dicho? O sea, es decir, la confesión sincera de una empresa, de un funcionario, no está incentivado, es todo lo contrario. Porque si te confiesas sinceramente que has coimeado, estás inmerso en el decreto. O sea, mejor es no confesar nada, salvo que haya sentencia firme, sentencia consentida. O sea, 7, 8 años. En 8 años ya estoy yo en otro planeta. Pero lo que ha dicho la ministra sí me preocupa mucho, porque ha dicho, Graña y Montero podrá seguir contratando con el Estado. Aquí está, Graña y Montero y las otras empresas que están siendo investigadas por el caso del BES podrán seguir contratando con el Estado. O sea, ¿el Estado se va a dar el lujo de contratar con empresas que están sumamente cuestionadas y que están con un proceso de corrupción gravísimo que atenta contra la estabilidad de este gobierno y del país entero, de sus instituciones, de su gobernabilidad? O sea, ¿puede darse el lujo el Estado de contratar con empresas que han sido ya
señaladas como corruptas por sus propios socios. Eso lo encuentro gravísimo. Eso lo encuentro gravísimo, presidente. Entonces no sé si la ministra nos puede decir algo. Para que responda, ministra, tiene el uso de la palabra. En realidad, congresista, por mi intermedio del presidente, lo que usted encuentra gravísimo es la presunción de inocencia. Pero eso es la presunción de inocencia. Puede no gustarme, pero eso es. Nosotros hemos aplicado el tema del 10% de empresas vinculadas porque hay un criterio internacional que establece eso y solo lo hemos aplicado para términos de reparación civil. No hemos imputado responsabilidad penal porque no podemos. Y el hecho de que una empresa sea cuestionada o una persona sea cuestionada a través de los medios o criticado, lo que fuere, seguramente a los congresistas les da más libertad respecto de su calificación. A mí ni como congresista me la da por una conducta personal. Sin embargo, creo que eso no me permite como legislador aplicar una norma que pueda restringir derechos. Puedo no querer. Yo estoy restringiendo derechos de dos grupos de personas concretos. Personas que han asumido responsabilidad porque finalmente el beneficio de colaboración eficaz no apunta a que la persona inocente, culpable, deje de serlo. No es menos delincuente porque simplemente da una información. Es exactamente igual de delincuente que 10 minutos antes de dar la información. El tema es que él está acogiéndose a eso para un beneficio personal, para no irse 20 años a la cárcel, sino 10 u 8. Que Odebrecht pudiera haber tenido la intención de poder seguir contratando con otros países que así lo permitieron, es su tema. En el Estado peruano sacamos una norma concreta y en ese marco fueron las declaraciones que usted ha leído, que impide que las empresas que han asumido o que son sentenciadas, porque son los dos supuestos que se puede, lo otro sería atentar contra la presunción de inocencia, contraten con el Estado. Ahora, si el legislativo, ustedes son legisladores, considera que pueden adoptar una medida legal, constitucional, distinta, tienen todas las posibilidades de hacerlo. Nosotros creemos que esto, dentro del marco de la ley, es lo más audaz que hemos podido sacar y está orientado a garantizar reparación civil de empresas sentenciadas y de empresas que han asumido responsabilidad, además de todas las que la Fiscalía puede implementar y las que los procuradores pueden pedir. Eso, una cosa no impide la otra. Si ustedes consideran que hay otras medidas que pueden adoptar, tienen la posibilidad de hacerlo. Yo creo que la suspicacia, que es parte además legítima de la duda de un fiscalizador como ustedes, puede darse con un nivel mínimo de prueba, pero en todo caso, abiertos a todas las investigaciones que se puedan hacer sobre el DU. Para nosotros es claro que hoy cumple un rol, que en un año ya no va a cumplir, que tendremos que plantearle a ustedes que por favor nos ayuden a que ese fideicomiso continúe vigente. Mientras tanto, ese fideicomiso va a tener el porcentaje de Chagua que corresponda, el porcentaje de otras ventas que se puedan hacer que corresponda y una cantidad de plata importante que permita garantizar el dinero para todos. Presidente, para terminar, presidente, nosotros no estamos estando condenando a las empresas constructoras como culpables, todavía no. Yo creo que sí lo son. Todos los indicios conducen a eso, pero en todo caso, formalmente no son culpables el día de hoy. Pero eso no significa que tengamos que contratarlas. Podemos contratarlas después que terminen el proceso. Las bases de la licitación de la IRSA Sur, que hemos discutido tanto, la famosa acta del 4 de agosto, ¿qué decían las bases? Que si las empresas consorciadas tenían juicios con el Estado, no podían contratar, no podían presentarse al concurso. De eso se trata. Si tienen un juicio de esa naturaleza, de coima, de sobrevaloración, pues de momento, mientras el juicio no se aclare, no contraten con el Estado. Es decir, es como mañana a un señor acusado de violador lo contrata un colegio. No, pues, que termine el proceso para ver si es o no culpable y después veremos qué hacemos con él. Pero acá no se puede hacer eso. Ese es el problema, que este decreto lo que permite, y la declaración de la ministra le permite, es seguir contratando mañana con Graña Montero, con Camet, con ISA, etcétera. Y eso es con todas las supervisoras, además, porque las supervisoras son una sola. Son 3 o 4 muy conocidas, porque todo se ha ido reduciendo a través del tiempo. Y se han quedado las colleras, los amigos, el resto han ido desapareciendo en el tiempo. Les han cerrado las posibilidades de poder hacer negocios con el Estado. Han desaparecido muchas supervisoras y muchas constructoras porque el modelo de Odebrecht se impuso en los últimos años y dejaron de afuera a todo el resto que no entraba dentro de su aro. Pues bien, si están en este sentido acusadas y Odebrecht ha aceptado
que sus socios sabían de las coimas, y hemos visto el otro día en una sesión secreta del presidente cómo hay una empresa determinada que coimeaba, ahí están las cifras que hemos visto en una cuenta bancaria. ¿Por qué diablos el gobierno va a tener que seguir contratándola? Por lo menos que termine el proceso y se sepa qué cosa es lo que pasó. Ese es el problema, presidente. Entonces no creo, a mi modo de ver, que este decreto sea muy bueno. Y cuando la señora Marisol Pestello, con el aprecio que le tengo, nos dice, ustedes pueden hacerlo, ustedes son legisladores, perdón, esto lo han hecho ellos, es un decreto de urgencia. Pueden sacar otro decreto de urgencia y modificarlo. Por supuesto que sí, que lo hagan. Yo le emplazo para que lo hagan. Gracias, congresista. Sí, no hay ninguna pregunta, ministra. con lo cual, congresista, si estuviera alguna otra persona a hacer alguna pregunta, bien encantada. Congresista Donaire, luego la congresista Marisol Espinosa, congresista Quintanilla y culminamos con la congresista Lourdes Alcorta, que tenemos todo programado. Congresista, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bienvenida, señora ministra. Señor presidente, hay dos flagelos que han castigado al Perú. Uno ha sido el terrorismo y hoy sigue aún la corrupción. El terrorismo no solamente ha sido la participación de las Fuerzas Armadas y los comités de autodefensa, sino un modus de este tipo de ley de colaboración que ha sido la ley del arrepentimiento. Con la ley de arrepentimiento se ha permitido que en este caso, que es contra la corrupción y la serie de delitos, ha permitido de que muchos cabecillas terroristas se acojan a esta ley de arrepentimiento y gracias de verdad en parte a esa ley de arrepentimiento ha permitido la pacificación nacional. Pero ahora que hemos escuchado a los parlamentarios que me han antecedido y que yo ya no voy a tocar porque lo tenía anotado lo mismo, y que también los que no somos titulares también estamos preocupados en este tema, señor presidente, mi pregunta es, ahora estamos en la figura de vacatio leye, ¿no? O sea que la ley está, pero no se aplica, ¿correcto? Sin embargo, hemos escuchado a una serie de opiniones, sugerencias y recomendaciones que debe tenerlos en cuenta de verdad, porque si no, esto será letra muerta y volveremos a lo mismo. Y en ese sentido, mi primera pregunta, son dos preguntas nada más muy concretas, señor presidente. Acá, estos beneficios que le da la discrecionalidad al juez, fiscal, etcétera, de obtener beneficios personales, puede extenderse o tener el alcance también corporativos o empresariales, como en el caso específico de acá de Graña y Montero y de las otras empresas que por la colaboración eficaz, y me extraña que usted, señora ministra, que también diga que sigan operando ante hechos flagrantes y que niegue, está bien la presunción de inocencia, pero estoy de acuerdo con el congresista Víctor García Belaúnde, no puede ser posible que siga y todavía supervisora como gato despensero del proyecto Chincheros, que ha liquidado a medianas y pequeñas empresas a través de Odebrecht. De verdad, eso no lo vas a permitir. Entonces, la pregunta es, señora ministra, a través de la presidencia, es si esto va a permitir o aprovecharse de que no solamente sean beneficios personales, sino corporativos, empresariales, de que siga operando la empresa. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Para que responda, ministra. Congresista, solamente señalar que el TC convalidó la constitucionalidad de la colaboración eficaz en esos temas, en los temas a los que usted ha hecho referencia con la sentencia 003 en el año 2005, porque sí fue útil en su momento para determinados temas. Sobre lo que acaba de preguntar, no se puede. En nuestro caso, la colaboración eficaz se restringe a la persona y a la pena respecto de sí mismo. Pero además nosotros hemos contemplado en la ley de contrataciones del Estado a la que hacía referencia el congresista
García Belaunde el supuesto de que no se puede contratar con una empresa sentenciada de ninguna manera, ni con una empresa que haya asumido responsabilidad en el Perú o en el extranjero. Eso ya señala la norma, la Ley General de Contrataciones del Estado hoy para nosotros. Hay supuestos en algunas bases y en todo caso eso se puede evaluar. ¿Qué sucede con las empresas que están siendo investigadas por determinados delitos o en qué etapa de la investigación se podrían encontrar para evitar que una empresa denunciara a otra solamente por sacarla de juego? Pero en todo caso, hoy ya hemos regulado que una empresa sentenciada no puede contratar. Esta no es con la intención de beneficiar a nadie, congresista. Esto es a través de la presidencia, por supuesto. Esto es con la intención de ponernos en los supuestos que hoy están comprendidos. La indignación la compartimos todos, pero la seguridad jurídica es la única que va a garantizar en nuestro país inversiones. Eso no significa permitir que empresas cuestionadas puedan seguir trabajando en el país, pero tiene que haber un nivel de investigación mínimo, más allá de la denuncia de una persona, siempre, por supuesto, legítimo en el marco de un proceso de investigación. La última pregunta, señor presidente. Y muy concreto. Y esperamos de verdad que en el reglamento todos estos aspectos se tomen debida cuenta, ¿no? Y prever de alguna forma, se le dan cierta discrecionalidad, y usted lo ha dicho, el libre albedrío al juez, al fiscal. ¿Cómo determinará cada uno en su decisión de tomar la reducción de la pena o la suspensión o conversión o exención de la pena en caso de colaboración eficaz? ¿Dejaremos a la discrecionalidad? ¿Será magnánimo en algunas formas o lo contrario? Entonces llegaremos a lo mismo, a nuestro estado de indefensión del Estado ante los corruptos, particularmente de cuello blanco con leguleyadas y tráfico de influencia. De verdad, eso nos preocupa. Si puede usted definir eso, que lo ha tomado varias veces usted, señora ministra, a través de la presidencia, en la cual se le deja, pues, el juez, el fiscal, su discrecionalidad, y al final será lo mismo. Gracias, señor presidente. Terminado. Gracias. Para que responda, ministra. Puntualmente, presidente, reiterando la respuesta, hay un marco de discrecionalidad, pero está restringido por el 475. O sea, la discrecionalidad del fiscal no está sujeta a lo que a él se le ocurra. Él tiene que acreditar que la información que se le ha dado cumple con algunos de los objetivos de la norma. Repito, ¿cuáles son? Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, conocer las circunstancias en las que se planificó, identificar a los autores o partícipes, entregar los instrumentos, efectos, ganancias, bienes delictivos, entre otros. Adicionalmente dice, el beneficio de disminución de pena se puede aplicar acumulativamente con la suspensión, pero en estos supuestos. Entonces, en realidad, congresista, la discrecionalidad no es absoluta. Adicionalmente, nosotros en el reglamento hemos establecido la gradualidad de los beneficios en proporción a la utilidad de la colaboración. El tema de prevenir o frustrar delitos, esclarecer delitos ya ejecutados, desarticular organizaciones criminales o delitos especialmente graves. Y sobre su otra pregunta, congresista, las personas jurídicas en el Perú solamente van a ser responsables a partir del 2018, con el nuevo decreto legislativo que hemos aprobado, el 1352, que es la responsabilidad de personas jurídicas. Era lo que le quería señalar, congresista. Señor presidente, perdón, ¿no me ha contestado la pregunta o he formulado mal la pregunta, señora ministra? ¿Dónde está la discrecionalidad del juez o fiscal en la cual por ejemplo, reducir la pena o le reduce 5 años, 10 años, 15 años? Me refiero a esa discrecionalidad que probablemente su información o su colaboración pueda permitir mínimamente involucrar a algún cabecilla. Y por eso le voy a reducir la pena de 15, 20 años. A eso me refiero, señora ministra, a través de la presidencia. O sea, a las acciones en sí. O también le digo, ¿sabe qué? Váyase a su casa, exento de toda pena. ¿A qué terminaremos en realidad esa discrecionalidad del fiscal, del juez, en la cual acá borrón y cuenta nueva? Gracias, señor presidente.
Para que responda, ministra, por favor. Luego, la congresista discrecionalidad Espinosa. tiene los límites en la ley respecto de Las qué cosas se pueden entender dentro del marco de la colaboración y qué cosas no, y tiene que aplicarse el criterio de proporcionalidad. Está expreso en la norma, no es que él pueda dar 10 por una información que equivale a 0.5. O sea, sí existen límites. Por lo demás hay control judicial, congresista, para evitar también actos de corrupción en un supuesto de colaboración eficaz, ¿no? Hay supervisión, o sea, de hecho se trata de cautelar esa institución. Congresista Marisol Espinosa tiene el uso de la palabra y le concede una interrupción a la congresista Lourdes Alcorta. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Me ha dado su espacio. Tengo que salir a una entrevista. Saludar a la ministra y efectivamente, si bien es cierto que ya no ha participado en el Ministerio de Justicia en el tema del Ejecutivo, con toda esta barbaridad de corrupción que estamos viendo, pero ahora sí está en el Ejecutivo y lo que se quiere es una lucha clara, frontal y convincente contra la corrupción. Si usted está en problemas serios porque la han cuestionado adentro por el tema de las procuradoras, en que yo coincido que Julia Príncipe debe continuar con la autonomía que corresponde. Yo le quiero decir, por ejemplo, el tema de las controversias. El tema de las controversias hay que verlas. El Estado ha perdido todos los juicios. El Estado ha perdido $254.555.753 entre el año 2003 y 2016 en controversias. Lo que tendría que ver esta comisión, quiénes son los peruanos abogados, quiénes son las personas que creo que con la Cámara de Comercio de Lima han hecho las controversias y quienes han hecho que las empresas, todas estas peruanas, extranjeras, le ganen al Estado peruano. O sea, haciéndole un daño al Estado peruano, vulnerabilidad al Estado peruano. Entonces, ¿quiénes son? Esa gente que trae acá a la comisión, presidente, para saber quiénes son los que han trabajado. En el tema de los fondos mutuos, los fondos de pensiones, es bien claro el tema también. Sí han utilizado y sí nos hemos visto perjudicados. Ayer ha estado acá la diputada Fariat Raful, de República Dominicana, que ella ha visto acá el tema de que con las pensiones de la población, de la gente, han hecho los adelantos de las coimas y después han regularizado los pagos con la plata de las pensiones. Y en el caso de las AFPs nuestras, sí, no sé dónde estuvo la superintendencia, la SUNAT, ¿dónde está la SUNAT? La SUNAT, el señor Barata ha dicho en una declaración que la SUNAT ha estado como una oficina. Es cierto que las empresas grandes tienen a la SUNAT adentro, es verdad. Pero acá ha habido todo un desfase, porque la señora pues Tania Quispe ha sido pariente de la señora Nayin Oredia, imagino que se habrá resguardado de una forma toda la información, pero la SUNAT ha estado acá. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, el tema de no solamente las AFPs, sino que en el caso, por ejemplo, de la interoceánica, la vicecontralora mandó un informe con 22 observaciones indicando que no se firmara y no pasó absolutamente nada. El caso que se está viendo el día de hoy acá del aeropuerto de Chinchero, exactamente lo mismo. O sea, entre las 10 y 40 y tantos y la 1 de la tarde o 1 y media han estado viendo exactamente lo mismo, ni por tiempo de hora. La defensa del Estado, usted es la defensora del Estado, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el informe que se hay con respecto a la defensa del Estado? La Contraloría manda un informe, ¿y dónde estuvo la defensora del Estado? La defensa del Estado es el Ministerio de Justicia, es el que asesora al ministro al gobierno. Y por último, tenemos casos, por ejemplo, que se dejan pasar, y en otros países, como lo ha dicho García Belaúnde ahora, Víctor Andrés, han votado a las empresas, en pleno juicio los han sacado, o sea, se están sacando. Porque no se puede, en una situación de tanta corruptela, aunque no haya la sentencia, son tantas las referencias que hay que no se puede seguir trabajando con el pecador, no se puede seguir trabajando con los que han embarrado el Perú. Acá ha habido una oficina en otros proyectos estructurales que manejaban los sobornos a nivel de región latinoamericana. De acá han salido. El señor Barata no puede estar conversando por gusto porque sabe que pierde todo lo que puede perder. Entonces, por ejemplo, el caso de Toledo. ¿Qué cosa ha variado? ¿En qué ha variado de que se fue Toledo el día de hoy? ¿En qué ha variado lo que después Toledo el día de hoy? Pero no habrá impedimento de salida y hoy día paseándose por Estados Unidos. ¿Dónde está la defensa del Estado? A eso me refiero. Y por último, hay que tener en claro el tema sobre lo que es lo que han sobrevalorado. Han sobrevalorado todas las obras porque la sobrevaloración es que han sacado los sobornos y las coimas. Eso es lo que ha sucedido. O sea, le han robado al país, le han robado la plata a los peruanos. En vista y paciencia de autoridades de alto nivel, gobiernos, presidentes del gobierno,
autoridades regionales. El caso de Martín Belaúnde del Oso no se escapa de esto. Él está involucrado en ese tipo de cosas con la pareja presidencial. Y por lo tanto, Presidenta, Presidenta, a través de usted, me gustaría que la señora ministra nos dé una explicación un poco global de lo que le estoy informando. Acá está pasando de todo y al mismo tiempo no pasa absolutamente nada, porque seguimos dándole vueltas, seguimos dando la vuelta. O hay una lucha frontal contra la corrupción, y la hay, o no, o acá se está tapando las cosas. Me preocupa el tema de las procuradoras, por ejemplo. Gracias. Gracias, congresista. Para que responda la ministra, continúa luego la congresista Marisol Espinosa. Rápidamente, en el tema de las controversias, congresista, a través de la presidencia, eso es un tema que cada ministerio pelea. Quizás usted se refiere a los arbitrajes, que es lo que se ve a nivel de la Cámara de Comercio. Y efectivamente yo creo que esas cosas tienen que revisarse. También estuve reunida con la congresista Faride para ver el tema de Odebrecht por su preocupación de que en República Dominicana no se esté haciendo absolutamente nada. Hay una gran diferencia de lo que estamos haciendo acá, porque con nuestras diferencias creo que estamos todos en la misma lucha. Y es descubrir quiénes se robaron la plata del Estado y tratar de mantener en resguardo la mayor cantidad de dinero posible para pagar a reparación civil. Yo creo que ahí hay coincidencia entre el Congreso y el Ejecutivo y el Poder Judicial. Usted señalaba un tema de las observaciones del aeropuerto de Chincheros. Yo creo que eso debe ir, creo que la adenda está bien hecha, pero también creo que es el ministro de Transportes y Comunicaciones el que el jueves podrá aclarar todas sus dudas, siempre legítimas, en el marco de la interpelación. Y la defensa jurídica del Estado está hoy a cargo de la Procuraduría. Usted ha manifestado su preocupación, no se preocupe, yo creo que esto ha sido más el momento. Yo aprovecho para explicarlo acá ahora que usted lo plantea. Hay una norma que es la 1068 que está vigente, va a estar vigente hasta que se publique el reglamento. Nosotros tomamos una decisión política que iba en la línea de lo que usted dice, de lo que recomendó Seriajus, de lo que fue también el plan de gobierno de otros partidos, como es el caso de la mayoría del legislativo, que es el Partido Fuerza Popular, y que fue, por supuesto, lo planteado por el gobierno, el plan de gobierno del presidente Kuczynski, que era darle independencia funcional a las procuradurías. Eso se ejecutó con un acto de voluntad a través de la cesión de la presidencia de la Defensa Jurídica del Estado, que me corresponde a mí, a la señora Julia Príncipe, por su trayectoria personal. A partir de eso, ella conformó el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Ella eligió a sus miembros, nosotros simplemente firmamos las normas. Ella convocó los concursos para que se eligieran los procuradores de manera meritocrática, también compromiso de todos los partidos políticos que postularon. Lo que nosotros hicimos fue darle a esa decisión política un marco de legalidad con el decreto que se aprobó y se publicó el 5 de enero, que tiene que ser reglamentado por ley hasta el 6 de abril, porque solo después de que ese reglamento se publique va a entrar en vigencia el decreto. Por eso es que estamos trabajando ahora en coordinación con el equipo técnico de la Procuraduría. Estamos entregándole esta semana a la doctora Julia Príncipe por escrito lo que ya consideramos nosotros el texto final. Vamos a recibir sus sugerencias. Sí creemos que tiene que haber un único vocero para evitar todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, lamentable, pero nos ratificamos en la independencia de los procuradores, que creemos que eso es básico, a pesar de que ese es el costo, pero estamos dispuestos a asumir el costo. Y con eso respondo otra de las preguntas que usted señaló. Yo creo que el gran reto del Estado peruano, y ahí están todos sus poderes comprometidos, es poder combatir a los corruptos y combatir toda la corrupción que eso ha generado a nivel de todo el aparato estatal en el marco del Estado de Derecho. Salir del marco del Estado de Derecho puede no solamente ser muy complicado en términos de CIADI o en términos de modificar los contratos ley, que está prohibido expresamente por la Constitución congresista, sino también puede generar una inseguridad jurídica que haga que los buenos inversionistas, que también los hay, se corran de invertir en el Perú. El reto es ese, en el marco del derecho, votar a todos los corruptos y meterlos presos, y meterlos presos en las personas naturales que ejercieron esos hechos de corrupción. Coincido con usted en que ha habido perjuicio de distintas formas, ¿no? Controversias mal resueltas, arbitrajes mal resueltos y, por supuesto, sobrevaloración de obras, ¿no? Y todo eso debe determinarse con criterios de justicia para el pago de la reparación civil. Pregunta rápida. Y el tema de la Cámara de Comercio de Lima, que tanto evento y tanta fiesta hace con tanto empresario, realmente son los que manejan las controversias, los arbitrajes. ¿Qué pasa con ellos? Para que responda, ministra.
Yo creo que eso es un tema que ustedes tienen que evaluar en el marco de la comisión, pero en todo caso yo sí creo que en la Cámara de Comercio hay árbitros de primer nivel, seguramente hay otros que no lo son, pero hay también, la Universidad Católica también tiene un centro de arbitraje, o sea, hay varios centros de arbitraje y hay arbitrajes institucionales que en realidad yo creo que son los más seguros porque hay una responsabilidad en la institución, pero me parece que eso también puede evaluarse acá y también dar los correctivos legales que considera que finalmente es una de las labores de la comisión. Congresista Marisol Espinosa, tiene el uso de la palabra. Luego el congresista Quintanilla. Muchas gracias, presidente. Saludando la presencia de la señora ministra de Justicia. La preocupación es respecto a la norma original. En la norma original, el artículo 477, se consideraba al juez, al fiscal, la defensa y el procurador público. En la norma modificada, solo es el juez quien verificará que el colaborador conozca los alcances del proceso especial. Siendo la Procuraduría el defensor del Estado y sobre todo en estos casos donde se han cometido delitos con el Estado, ¿por qué queda fuera, señora ministra? Para que responda, ministra. Nuevamente, congresista, no queda fuera. De hecho, esta norma, la del 477, tiene que leerse con el 473A. Si se lee por separado, no se entiende que hoy día incluso el título es la colaboración durante la etapa de investigación del proceso contradictorio. Esto no es el proceso penal va a seguir su curso. Esto es solo el acuerdo. Y en el acuerdo se le permite al procurador o a la parte agraviada, que puede ser una persona natural, a que intervenga si desea o a que no intervenga. El proceso penal va a seguir su curso y en el proceso penal jugará un rol. Aquí de lo que se trata es, ¿quieres participar en el acuerdo o no? Si quieres participar en el acuerdo, participas en este punto 3 que usted ha leído, el 477. En esta audiencia, en la que interviene el juez, el fiscal, el agraviado, que puede ser el procurador y el beneficiario, puede firmar o no puede firmar, puede preguntar, puede intervenir. Si no desea firmar, puede irse a reclamar a la vía civil la reparación civil. Pero no es que juegue un rol diferente, no es que el procurador desaparezca, simplemente se ha ordenado la participación del procurador. Si usted revisa la norma anterior, no hablaba de en qué oportunidad intervenía. Salvo en ese artículo, en el 4773, es decir, en el momento del control judicial. Hoy día interviene incluso en la firma del acuerdo, no solo en el control, en la firma del acuerdo. Con lo cual, la participación está determinada, está delimitada y supone lo que es el rol del procurador, reparación civil. A ver, ministra, en el artículo 477 sí consideraba el agraviado en tanto haya expresado su voluntad de intervenir en el proceso y constituido en parte tendrá derecho a impugnar la sentencia aprobatoria. Ahora, si leemos el nuevo texto en concordancia con el artículo 473A, dice, participación del agraviado. Si quiere, participa, dice, el agraviado como sujeto procesal no participa en las diligencias de corroboración, pero además señala, la intervención del agraviado está circunscrita al ámbito de la reparación civil. Y encima, en el tema de la reparación civil, le tiene que preguntar acerca del monto de la reparación civil. O sea, si a mí, agraviado, o sea, el Estado resulta afectado y el abogado del Estado es en este caso el procurador, o sea, yo le tengo que preguntar al que se está sometiendo, oye, ¿cuánto me quieres pagar? Pero no solamente eso, sino que adicionalmente, si es que no me quiere responder, tengo que hacerlo vía proceso civil. O sea, en vez de ayudar a todo el proceso, más bien se alarga y se agrava, ¿no? Porque el agraviado, además, dice, se le indicará si desea intervenir en el procedimiento en su momento de firmar el acta de acuerdo de beneficios y colaboración. Y además la intervención del agraviado, bueno, voy a señalar, está únicamente circunscrita al ámbito de la reparación civil y tendrá legitimación para ofrecer pruebas necesarias para su debida estimación si fuera el caso. Pero si en caso el agraviado considera que hay discrepancia con el monto de la reparación civil fijada en el acuerdo, no impedirá la continuación del trámite ni la suscripción del acuerdo. O sea, yo Estado me siento agraviado por las empresas Odebrecht y todo el consorcio.
5 o 7 veces más, no solamente por juicios que le han hecho al Estado, sino también por procesos de arbitraje. Pero en este caso, si yo quiero hacer valer el derecho del Estado como agraviado, tengo que ir a hacerlo valer en la vía civil. O sea, es mucho más largo que en el proceso anterior. No, perdone, presidente, disculpe, le da la doble potestad que siempre ha tenido. Es decir, quien fija la reparación civil es el agraviado. Vamos a hablar de procurador cuando nos referimos al Estado para, digamos, utilizar los mismos términos. Es el agraviado como genérico y procurador como específicamente representante del Estado. Entonces, el procurador va y dice, para mí la reparación civil son 500 millones. Y en el acuerdo de colaboración eficaz, acordémonos que acá estamos solo hablando del acuerdo de colaboración eficaz, solamente que lo está supervisando el fiscal, porque el acuerdo, supervisando el juez, porque el acuerdo se firma en fiscalía, es a nivel del Ministerio Público. Y entonces dice, no, yo no voy a pagar esa reparación civil. Ah, bueno, tú no vas a pagarla, entonces yo me voy a ir a reclamarle la vía civil. Yo no estoy de acuerdo con que en tu acuerdo de colaboración eficaz tú me fijes 200 millones, porque yo creo que deben ser 500. Y como yo creo que deben ser 500, los 200 que tú has acordado yo no los acepto. No los acepto, es como una impugnación, me voy a la vía civil. Entonces, en realidad, no es que el procurador pierda la posibilidad de, no está obligado a aceptar el acuerdo. Si acepta el acuerdo, juega un rol en esa etapa. Por eso es que se le invita a ser parte del acuerdo. En este momento, por ejemplo, todavía no se aplica esta norma, pero en este momento estamos en la etapa previa, estamos en las etapas previas a la firma del acuerdo. Las etapas preliminares donde el fiscal evalúa si vale la pena o no vale la pena, si la información es sustantiva o no. Si resulta que no es, no hay acuerdo. Si hay, llama al agraviado y le dice, ven, participa, me plantea 200 millones, ¿quieres o no? No, yo creo que deben ser 500. Hay una frase de contradicción en la que él dice, puede presentar pruebas incluso, puede decir, no, mira, yo creo que son 500 por esto, no sé, por la sobrevolada, por lo que fuere. Entonces, o lo acepta el colaborador o no lo acepta. O el agraviado lo acepta o dice, me voy a la vía civil. Entonces, en realidad, se cautela el derecho y se cautela al 100% en ese caso específico, ¿no? Yo y creo que todos los miembros de la comisión, le pongo el caso concreto. Ya la Fiscalía firmó un acuerdo con Odebrecht por 30 millones. O sea, significa que el agraviado, el Estado, el procurador va a tener que ir a pelear a juicio lo que corresponde. Para que responda, ministra. En ese caso, congresista, yo creo que quien puede responder cuál es la calidad del documento que se ha firmado, que yo entiendo que es un acuerdo preparatorio, pero en todo caso, quien puede explicar cuál es el contenido de ese documento es el fiscal Hamilton o el fiscal de la Nación. Pero además, ese acuerdo no se ha hecho al margen en el marco de esta norma, se ha hecho en el marco de la norma anterior. Así que es verdad que esta norma se le podría aplicar en un segundo momento cuando entre el reglamento, pero eso yo entiendo que es un acuerdo preliminar. En todo caso, no me corresponde dar mayor información que no fuera para aclarar. Creo que es el fiscal de la Nación o el fiscal Hamilton el que sin duda lo podrá explicar. Sí. Pero en eso no ha participado el procurador. Eso ha sido público también. Lamentablemente, ministra, hasta ahora, a pesar de que la comisión lo citó solo para conocer si era un proceso previo, preparatorio o era un acuerdo definitivo, hasta ahora ni la Fiscalía ni el fiscal se ha pronunciado. Lamentablemente es un tema que el país sigue en suspenso. Pero adicionalmente, la ley efectivamente no es retroactiva. Pero dadas las condiciones, no estamos precisamente en las mejores condiciones de proteger al Estado. Ya también en el caso anterior, no solamente por este tema, sino porque la ley previa a los acuerdos que se firmaron con Odebrecht y todos los consorcios brasileños, ya la ley le impedía a quien hubiera hecho juicio al Estado. Y no olvidemos que todas las empresas, incluidos los consorcios, los socios, tienen juicios con el Estado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: cómo estafaban al Estado o cómo le robaban la plata al Estado con el expediente técnico, o quintuplicando o multiplicando por 5, por 6 o por 7 veces el precio de la obra inicial. Entonces, eso todavía, ministra, sigue quedando el vacío, y creo, como han señalado todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, tendríamos que cubrir ese vacío.
en mi caso, la bancada Alianza para el Progreso ha presentado una iniciativa, pero sería bueno, ya que están ustedes trabajando desde el marco de decretos legislativos en la lucha contra la corrupción, ver este vacío para que no queden situaciones que al final van a generar solamente la impunidad de las empresas que han estafado y han vivido del erario público durante 25 años. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que responda ministra y luego culminando el congresista Quintanilla. Yo no puedo menos que coincidir con la congresista Espinosa en todo lo que ha señalado, ¿no? En eso estamos todos juntos. Al contrario, más bien cuando podamos implementar el D003 y traigamos el proyecto de ley, podremos incorporar todos los supuestos que surjan, que iremos viendo en el camino, ¿no? Congresista Quintanilla, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludando la presencia de la ministra María Soledad Pérez Tello por su intermedio. Señor presidente, la primera pregunta va relacionada a una serie de declaraciones y entredichos que han surgido los últimos días a partir de que el procurador Amado Encon de Anticorrupción anunciara que había presentado una denuncia contra el primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Y luego la procuradora Caterine Ampuero, que está viendo el tema de Lavajato, también anunciara que estaba pidiendo una investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha anunciado la ministra que van a implementar una serie de correctivos. ¿Cómo asegurar que estos correctivos no vayan a significar una limitación de la independencia y autonomía de los procuradores? Ciertamente los procuradores son abogados del Estado, son abogados de parte, no son un ente imparcial y podrían, por razones de su función, emitir declaraciones. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta también va relacionada a la doctora Julia Príncipe, que es presidenta de este organismo que tiene que ver con la defensa del Estado. La doctora Julia Príncipe declaró en una oportunidad de que no conocía al doctor Musén Tambini de Valle, que a su vez ha sido abogado defensor de Alan García, y después dijo que sí. ¿No considera de que la doctora Julia Príncipe no garantiza una independencia suficiente para que participe en esta coyuntura respecto, digamos, a las presuntas responsabilidades que pueda tener el expresidente Alan García Pérez? Y en este caso, si está evaluando o no removerla de su cargo a la doctora Julia Príncipe. Una tercera pregunta, lo hago después, un poco para ganar el tiempo. La tercera pregunta tiene que ver con este decreto, el 1301, que estamos discutiendo, no directamente con la investigación de esta comisión que ve los actos de corrupción vinculados a un bloque Odebrecht. Se está hablando, digamos, de que las personas que se acojan a la colaboración eficaz deban tener, y aquí lo dice el decreto, que se deben implementar medidas de aseguramiento personal que se encuentren dentro de las facultades del INPE. La semana pasada, el día 8 exactamente, el ex alcalde de San Román, Juliaca, David Mamani Paricagua, ha sido asesinado en el penal de alta seguridad de Yanamayo, de 23 cortes con arma punzocortante. Le llama la atención que las autoridades del INPE dijeran que era un suicidio. Las investigaciones posteriores, la necropsia, contradicen esta primera versión. ¿Cómo el Estado puede garantizar que estas personas que se acojan a la colaboración eficaz, porque se dice que el exalcalde David Mamani había anunciado que el día de hoy iba a prestar declaraciones ante el juzgado respecto acogiéndose a una colaboración eficaz, y sin embargo ha sido asesinado hace 5 días? ¿Qué mensaje, si es que el Estado no puede garantizar la seguridad de un interno en un penal de alta seguridad como Yanamayo, ¿no?, al cual había sido trasladado desde Juliaca precisamente porque recibía amenazas? Gracias, congresista. Para que responda la ministra. Muchas gracias. Congresista Quintanilla, voy a empezar por el final, si le parece.
respecto al interno David Mamani, quien lamentablemente falleciera recientemente, las investigaciones preliminares que se han hecho desde INPE efectivamente indican que ha sido un suicidio. Obviamente son investigaciones preliminares. Lo que sí tengo que decir es que está asociado a la prisión, a la pena privativa de libertad, mucho más en penales como este, los niveles de depresión muy altos. Y lo que estamos haciendo es corregirlo. Hemos tomado la decisión de publicar el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, para que se pueda saber qué cosa recomendó este mecanismo de Naciones Unidas hace varios años al Estado peruano, que nunca se quiso hacer público, y qué cosa hemos implementado en esta lógica, además de la ley que se aprobó en el Congreso, para poder evitar situaciones como esta. Pero creemos que en este caso en particular las circunstancias y de lo que se ha demostrado hasta ahora apuntan a un suicidio. Esperaremos las investigaciones para poder dar, en todo caso, la última indicación. No me atrevo a señalar nada más. Nosotros buscamos asegurar al máximo las condiciones de privación de libertad, que esto no suceda, pero lamentablemente es bastante más complicado. Cajamarca, en cambio, tiene hoy instalaciones que nos permiten tener un nivel de vigilancia bastante mayor y estamos procurando que eso se aplique en todos los penales. Ese es nuestro penal modelo, los invito a visitarlo con cámaras de videovigilancia, con, en fin, condiciones. A pesar de que está a la misma altura, es un penal de máxima seguridad y también ordinario que tiene otras condiciones. Me preguntaba usted por el tema de la congresista Julia Príncipe. Ella nos ha enviado, ella tiene hoy día un rol como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y nos ha enviado también un proyecto de reglamento. Ese proyecto de reglamento ha sido trabajado con nuestros técnicos para regresarlo formalmente ya como Minjus a la Procuraduría, que hagan sus últimas recomendaciones, regresarlo nuevamente y publicarlo. Yo quiero señalar que este reglamento no es sacado de la manga a propósito de los temas del señor Enco y las procuradoras. Bajo ningún supuesto. El decreto se aprobó el 5 de enero, el decreto legislativo 1326, y tenía 90 días para reglamentarse, que vencen el 6 de abril. Ya hemos estado trabajando el reglamento, desde la Procuraduría, desde también el Minjus. Lo que vamos a hacer es adelantar el plazo para poder prepublicar y recibir las recomendaciones de todos los que quieran hacerlo. Todos podrán verlo. Lo que creemos es que nuestra decisión de liberar al 100%, como hicimos, las intervenciones de los procuradores, tiene que estar regulada para que se refiera exclusivamente a las investigaciones en curso, para que exista un canal institucional de comunicación, un canal, y que no nos enteremos todos los peruanos por un Twitter, que nos parece una falta de respeto y un despropósito. No por la persona que se investigó, que se está investigando la investigación, sino por el respeto a la institución. Así que es en el marco de ese reglamento, que tiene que darse por una ley aprobada en enero, que estamos trabajándolo. La Procuraduría va a ser escuchada, va a haber publicidad respecto del documento final y finalmente se va a publicar el 6 de abril en el plazo o en esos días, de manera que pueda ya entrar en vigencia la norma, que no estará vigente hasta que no se apruebe el reglamento. Yo podría hoy retroceder en mi decisión política y volver a asumir la presidencia de la Defensa Jurídica del Estado, pero yo creo que las instituciones nos ponen a prueba y que si algo se ha demostrado en estos últimos días es que hay que ser muy prudente, muy cuidadoso, sobre todo cuando se está a cargo de una investigación. Yo estoy segura que la doctora Príncipe podrá aplicar este reglamento con la prudencia que la caracteriza para garantizar independencia funcional, pero también prudencia en las declaraciones de los procuradores, de manera que no se generen estos temas. No creo que la amistad de la procuradora Príncipe con el señor Tambini o con nadie cuestionen sus hechos y sus actos, que creo que son las características que hicieron que nosotros la invitemos y la convoquemos. Ella está, por supuesto, al tanto de todas las cosas que estamos haciendo y con ella se están coordinando los temas. Veremos cómo va a ser el mecanismo de elección del siguiente procurador. Eso también está en manos del Congreso de la República ahora, según entiendo. Era lo que quería contestar. ¿Cómo va a ser el mecanismo de elección del siguiente procurador? Eso también está en manos del Congreso de la República ahora, según entiendo. Era lo que quería contestar, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Karina Beteta, para finalizar. Exhortando que tenemos todavía un invitado más en nuestra comisión. Sí, presidente. Solamente voy a hacer mención algunas resoluciones o sentencias que habría emitido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el 01768 del 2009,
justamente voy a dar lectura a la parte pertinente porque la ministra a la consulta y la preocupación del colega García Belaúnde dijo, pero ¿por qué no se amplió a las empresas consorciadas, ¿no? Que de alguna manera, si bien es cierto, no existe una sentencia, posiblemente no hay una investigación porque el Ministerio Público no quiere, tendrá sus motivos y tendrá que rendir cuentas en algún momento el fiscal al país. Sin embargo, también señaló, dijo que porque se estaría atentando la presunción de inocencia. ¿Qué dice la sentencia? Dice, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que en nuestro ordenamiento se admitan determinadas medidas cautelares personales como la detención preventiva o detención provisional sin que ello signifique su afectación. Lo que señala es que no necesariamente esta medida cautelar puede afectar la presunción de inocencia. Entonces creo, en aras y entendiendo lo que la ministra ha dicho, que este decreto era justamente para proteger y poner a buen recaudo el interés de todos los peruanos, de alguna manera no puede verse limitada para atentar con aquellas empresas garantizando su presunción de inocencia. Pero creo podemos nosotros aplicar estas medidas cautelares y que sean extensivos a las empresas consorciadas, porque de alguna manera están bajo un manto de sospechas de acto de corrupción, porque así lo ha señalado sus socios. Ahora bien, presidente, sí hay una preocupación, ¿no?, en cuanto a este decreto de urgencia, el número 003 del 2017. Como ya lo hemos manifestado inicialmente, también, si fuera del todo para apoyar y beneficiar al Estado peruano, pero nosotros nos encontramos con las sorpresas y esa es la suspicacia y la preocupación que han vertido muchos de los colegas, que esta norma sería para favorecer a ciertos grupos, ¿no?, económicos. ¿Por qué le digo esto, ministra? Porque en su mismo decreto señalan, por ejemplo, solamente es la protección a las grandes empresas. Y aquí dice en el artículo 3, inciso, en la parte final, ¿no?, del artículo 3, señala, en los casos en que sea necesario realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deuda de acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú de titularidad de las personas a las que se refiere el artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas conforme a los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministra, ante esta circunstancia, si bien es cierto, hay que también poner a buen recaudo las buenas actuaciones de muchas empresas medianas, pequeñas, que hayan sido proveedoras de estas grandes empresas que están bajo la sospecha de actos de corrupción. ¿Y qué hay con estas empresas que tampoco no pueden pagar porque no se les van a permitir hacer las transferencias y ellos quizás con este impedimento no van a poder cumplir sus obligaciones, ¿no?, con sus trabajadores? Más aún cuando estas empresas proveedoras ya han facturado y han pagado a la SUNAT por estas facturas. Entonces corren el riesgo. ¿Quién protege a estas pequeñas empresas? Entonces, ¿no cree que sería necesario corregir y mejorar quizás para que también se pueda incluir y preocuparnos, ya que en su en el reglamento de la resolución ministerial 061-2007 no se menciona? Entonces, no estaríamos garantizando también la protección a estas pequeñas empresas que sí deberían ser protegidas y no como presumimos que podría favorecerse con estos decretos a estas grandes empresas. Eso yo le pediría que quizás se pueda corregir y ampliar en ese aspecto. Ministra, creo ha sido positiva esta sesión, lo cual es saludable que usted ha reconocido que existen vacíos y defectos tanto en el decreto de urgencia, el 003 del 2017, como
también en el decreto legislativo 1301, lo que significa que hay que corregir, hay que mejorar para el bienestar de todos los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que responda, ministra. Rápidamente, solamente respecto de la 01768 de las medidas cautelares, eso, la única diferencia con lo que nosotros hacemos es que eso lo aplica un juez, esa medida cautelar. Y además tiene que respetar la proporcionalidad. Hay otros supuestos que también es bueno señalar respecto a la presunción de inocencia, por ejemplo, el traslado de la carga de la prueba en el tema del lavado de activos, ¿no? Que se presume la culpabilidad, salvo que la persona pueda acreditar de dónde provienen los fondos. Pero todo eso es en el marco de un proceso penal a cargo de un juez. Nosotros en realidad lo que consideramos es que el D003 se aplica directamente a personas condenadas, para eso se dio, y a personas que han asumido su responsabilidad en el Perú o en el extranjero, y para las empresas que hasta el 10% puedan ser consideradas con los ingresos, con los criterios internacionales que están vinculadas. Eso no significa, congresista, que no se puedan dar otras normas, seguramente, pero nosotros consideramos que esa norma de urgencia debía darse en ese momento para evitar la fuga de nuestro hacia afuera. Usted me señaló al final que yo he reconocido que existen vacíos y defectos. No, congresista, lo que he reconocido es que toda ley es perfectible, incluso las que se aprueban acá cada jueves. Y en ese sentido, cualquier sugerencia para mejorar cualquier norma será siempre bienvenida. Lo que no significa que nosotros que reconozcamos que esta tiene vacíos. Si los tuviera y los hubiéramos detectado en su momento, los habríamos corregido. Recordemos que el D003 es la primera norma de esa naturaleza que se aprueba no solamente en el Perú, sino en América Latina. Hemos sido muy cuidadosos de no afectar las prohibiciones constitucionales, de interferir en contratos ley. Hemos sido muy cuidadosos de reducir la intervención del Ejecutivo a aquello que ineludiblemente debíamos hacer para evitar que la plata se vaya. Es decir, que la plata no salga del Estado peruano hasta que se haga un fondo que garantice el pago de la reparación civil. Sin embargo, como siempre, congresista, todo lo que sea para mejorar la legislación de nuestro país, para eso estamos, ustedes y nosotros. Gracias, congresista. Congresista, para culminar. Sí, presidente. Queda claro, aunque la ministra no quiera reconocerla, pero sí, efectivamente hay deficiencias, hay algunos vacíos. Eso no significa que, y nosotros sabemos que siempre nada es perfecto, podemos mejorarla. Entonces, al abrir esa posibilidad de hay que mejorar, hay que ampliar, obviamente significa que no está del todo bien. Y eso es importante. Y también recordarle a la ministra que todas estas modificaciones no es tan cierto que se han hecho antes de las delaciones que habrían señalado Barata, sino se actuó después de, incluso después que el Ministerio Público habría firmado un convenio que no la sabemos. Por ejemplo, ahí también, ¿qué hace la Procuraduría ante la negativa de un fiscal decirle yo no te puedo facilitar esa información porque es reservada? Entonces, quiere decir que el Ministerio Público, el todopoderoso Hamilton Castro, no quiere ni siquiera compartir esta información tan importante a la Procuraduría, que es el defensor del Estado peruano, no del gobierno, y eso tenemos clarísimo. Entonces, frente a qué estamos, no solamente es decir que todas estas normas han salido después de. Gracias, presidente. Ministra, para que responda. No, ningún comentario, presidente, no había una pregunta, es su afirmación, yo la respeto, no la comparto. Gracias, congresista. Gracias, congresistas. No habiendo otra pregunta, dejamos a la ministra para que deje la sala cuando lo considere pertinente. Gracias por su participación y paciencia. Gracias, presidente.